Mi esposo Marcellus estaba preparando la cena cuando recibió un mensaje de una compañera de trabajo. Jefe, te extraño. Tras un momento de duda, fui yo quien contestó por el Ben. Mi esposa no está en casa hoy. Poco después sonó el timbre de la puerta. El rostro de mi marido se puso pálido como un fantasma, se le escurrió hasta la última gota de sangre. En la amplia cocina de nuestro lujoso condominio en Buckhead, el dulce y salado aroma de unas colas de res, cocinadas a fuego lento, lo impregnaba todo. Era el olor de la calidez del hogar, de esa vida familiar feliz con la que todo el mundo sueña. O al menos, eso era lo que yo había creído firmemente hasta ese mismo instante. Marcellus estaba de pie frente a la estufa removiendo la olla que hervía a fuego lento. Llevaba puesto el delantal azul marino que le regalé por nuestro aniversario de bodas, mientras tarareaba una vieja canción de amor de R&B. Visto de espaldas, Marcellus era la imagen perfecta de un hombre negro exitoso, un profesional consumado que además sabía cuidar de su familia. Siempre me decía que ganar dinero fuera en el mundo era una obligación, pero cocinar en casa para su esposa era un privilegio. Yo estaba sentada en la isla de la cocina, hojeando una revista de arquitectura, pero mi mente estaba en otra parte. La cálida luz amarilla iluminaba la encimera de mármol, donde yacía en silencio el iPhone nuevo de Marcellus. Su pantalla negra era como un abismo sin fondo, ocultando secretos que ni siquiera yo, su esposa, la persona más cercana a él, había sospechado jamás. Marcellus se dio la vuelta con una sonrisa radiante en su rostro apuesto. Las finas líneas que comenzaban a aparecer alrededor de sus ojos solo aumentaban su encanto. Me pidió que probara la salsa para ver si el sazonado estaba bien, y luego volvió a concentrarse en su compleja mezcla de especias. Fue justo en ese momento. La pantalla del teléfono sobre la encimera se encendió de repente sin sonido, pero con un destello azul frío que indicaba un mensaje de WhatsApp. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia allí. La frase que apareció en la pantalla de bloqueo era corta, pero bastó para hacer que el mundo pacífico que tanto me había esforzado en construir se viniera abajo de un solo golpe. Remitente Kaani interna. Contenido jefe. Te extraño. Solo 4 palabras: te extraño. Mi corazón ya no dolía. Ese dolor había muerto una semana antes cuando tuve el estado de cuenta del banco en las manos. Lo único que quedaba ahora era un profundo desprecio y un plan meticulosamente trazado. ¿Conocía ese nombre? Era la nueva pasante que se había incorporado al departamento de Marcellus hacía unos meses. Recuerdo que Marcellus me habló de ella una vez, alabándola por ser rápida, educada y con muchas ganas de aprender. Lo que nunca imaginé fue que esas ganas de aprender se extenderían hasta el marido de su jefa. Respiré hondo intentando calmar mis pulmones desbocados. La racionalidad de una mujer negra treintañera que había superado incontables obstáculos para llegar a donde estaba no me permitía gritar ni romper cosas. Si montaba una escena, Marcellus inventaría alguna excusa, diría que solo era una broma de una chica inmadura. Yo necesitaba algo más. Necesitaba una prueba irrefutable, evidencias que no pudieran negar. Marcellus siguió cortando verduras. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de picar ahogaba los latidos salvajes de mi corazón. En silencio tomé el teléfono. La contraseña era nuestra fecha de aniversario. ¡Qué ironía! Usaba el día más importante de nuestras vidas como escudo para sus sucios secretos. Tecleé las 6 cifras familiares. La pantalla se desbloqueó mostrando la conversación de WhatsApp con el mensaje sin leer arriba. Sin abrirlo para leerlo, escribí rápidamente una respuesta. Mis dedos fríos y precisos se deslizaron sobre el teclado virtual. «Ben, mi esposa no está en casa hoy». Pulsé enviar. Observé aparecer el doble check azul y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Hice una captura de pantalla de ese breve intercambio, la envié a mi propio teléfono y borré cualquier rastro del dispositivo de Marcellus. Quería que él estuviera completamente a oscuras cuando empezara el espectáculo. Volví a colocar el smartphone exactamente donde estaba, con el mismo ángulo exacto. Me temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino por la rabia reprimida que hervía en lo más profundo de mi alma.
Miré la espalda de Marcellus. Seguía siendo el mismo hombre con el mismo aspecto devoto, pero ahora a mis ojos, todo en él era una repugnante hipocresía. Estaba interpretando el papel de marido perfecto, pero su mente probablemente volaba hacia su joven y bonita amante. Si tanto quería actuar en esa farsa, yo me encargaría de dirigir personalmente la escena final trágica. Me arreglé el cabello, recomposé mi expresión e intenté volver a mi estado habitual de calma. La tormenta dentro de mí permanecía oculta tras una mirada serena, esperando la oportunidad de arrasarlo todo a su paso. Iba a ser una noche muy larga. Marcellus sirvió las colas de res humeantes en una gran fuente y la colocó en el centro de la mesa. El intenso aroma de pimienta de Jamaica, tomillo y carne se extendió por el comedor. Con un paño limpió meticulosamente hasta la más pequeña salpicadura en el borde del plato. Ayer ese manjar me habría conmovido hasta el punto de abrazarlo. Hoy, sin embargo, mirar ese guiso era como mirar veneno cubierto de azúcar. Me sirvió un plato lleno de arroz blanco y, escogiendo el trozo de carne más apetitoso, lo colocó encima. Con una voz cálida y profunda dijo: «Come mientras está caliente, nena. Cociné la carne hasta que se cae del hueso». Incluso se jactó de haber ido a 3 mercados distintos para encontrar los mejores cortes solo para cuidarme como yo merecía. Acepté el plato de manos de mi esposo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no me temblaran. Llevé un trozo de carne a la boca y lo mastiqué lentamente. Estaba increíblemente tierno y la salsa tenía justo el toque perfecto que me gustaba. Pero al tragar sentí un sabor amargo y nauseabundo, como si estuviera masticando cenizas. Tuve que beber un gran sorbo de agua para no vomitar. Miré al hombre sentado frente a mí. Marcellus comía con apetito, ofreciéndome acompañamientos de vez en cuando y contándome historias graciosas del trabajo. Hablaba de un nuevo proyecto, de cómo el CEO lo había felicitado y de sus planes para un ascenso este año, pero no mencionó ni una sola vez el nombre de Kailani ni el de la joven pasante. Me pregunté cómo una persona podía llevar una doble vida con semejante maestría, ser capaz de recibir un té extraño de su amante, y momentos después, interpretar el papel del esposo ejemplar que adora a su esposa. Quizás durante nuestros 6 años de matrimonio, había repetido esa actuación tantas veces que ni siquiera yo podía distinguir ya qué era real y qué era falso. Recordé nuestros difíciles comienzos cuando nos casamos. Empezamos sin nada en un pequeño estudio a las afueras de la ciudad. Marcellus tomó mi mano y juró que trabajaría incansablemente para que yo nunca careciera de nada para conseguirnos un hogar digno. Y cumplió su promesa. Este condominio de lujo, todas estas comodidades, eran el testimonio de nuestro esfuerzo conjunto. Pero parece que a medida que la abundancia material crece, también empiezan a cambiar los corazones de las personas. La saciedad da paso a deseos mezquinos, y la esposa devota que antes compartía un simple sándwich con él, ahora le parecía insípida comparada con las jóvenes frescas del exterior. Fingiendo estar llena, dejé mis cubiertos. Dije que estaba un poco cansada y que no tenía mucho apetito. Marcellus adoptó de inmediato una expresión de preocupación. Se levantó, caminó hacia mí y puso su mano en mi frente para comprobar si tenía fiebre. Su mano estaba tibia, pero apenas tocó mi piel. Sentí un escalofrío que me atravesó hasta los huesos. Giré ligeramente la cabeza para esquivar su toque hipócrita y me excusé para ir por un vaso de agua. Eché una mirada de reojo al reloj de la pared. La manecilla corta se acercaba al 7 y la larga al 12. El tiempo pasaba con una lentitud burlona. Desde su oficina o su residencia estudiantil, le tomaría entre 30 y 45 minutos llegar hasta aquí. No iba a dejar escapar esta oportunidad de oro. Mi esposa no está en casa hoy. Ese hechizo era más poderoso que cualquier invitación. Cuando regresé a la mesa, Marcellus estaba recogiendo los platos. Me dijo que fuera a la sala a descansar, que él se encargaría de la limpieza. La imagen de mi marido remangándose para lavar los platos, algo de lo que yo solía presumir con mis amigas, ahora me parecía solo otra escena en su repugnante teatro. Me senté en el sofá y tomé el control remoto del televisor, pero no lo encendí. Mi mirada estaba fija en la puerta de entrada
y mis oídos atentos a cualquier sonido del pasillo. En mi mente se libraba una feroz batalla. Una parte de mí deseaba que ella no viniera, que todo hubiera sido una mala broma para poder seguir engañándome. Pero la otra mitad, la más fría y cruel, anhelaba que el timbre sonara cuanto antes. Quería que este dolor saliera a la luz en toda su crudeza, porque un absceso solo sana cuando revienta, aunque la cicatriz que deja sea para siempre. Cada minuto pasaba con una pesadez infinita. El sonido del agua en la cocina cesó. Marcellus salió secándose las manos con una toalla, y me preguntó si quería un poco de fruta para el postre. Negué con la cabeza y dibujé una leve sonrisa. Seguramente era una sonrisa torcida y forzada, pero Marcellus no lo notó. Estaba demasiado seguro de su propia perfección. O quizá nunca le había importado lo suficiente mi estado de ánimo como para notar algo extraño en mis ojos. El reloj marcó exactamente las 8:00 p.m. El apartamento estaba tan silencioso que podía oírse el tic-tac del segundero. Marcellus se sentó en el sofá frente a mí y empezó a leer las noticias en su teléfono con una expresión de total tranquilidad. Probablemente pensaba que sería otra noche pacífica con su esposa. O quizá ya estaba planeando qué mensaje le enviaría a su amante en cuanto yo me durmiera. No tenía la menor idea de que la tormenta estaba a punto de estallar justo en su puerta. Ding dong. El sonido del timbre rompió el silencio. No fue un ruido fuerte, pero en ese espacio resonó como el disparo que anuncia el inicio de una guerra. Marcellus levantó la cabeza sobresaltado. En sus ojos había sorpresa mezclada con un toque de confusión. Miró el reloj, luego la puerta, y murmuró: ¿Quién podría ser a esta hora? Luego me miró a mí como si yo tuviera la respuesta. Permanecí inmóvil en el sofá manteniendo una compostura casi helada. «Quédate sentado», le dije. «Yo abro». Mi voz fue suave pero firme sin dejarle margen para moverse. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso sobre el piso de madera sonaba pesado como los martillazos que clavan los últimos clavos en un ataúd. Mi corazón golpeaba con fuerza no por miedo, sino por la extraña emoción de un cazador a punto de atrapar a su presa. Respiré hondo, corregí mi postura y puse la mano en el pomo. Giré la cerradura y abrí la pesada puerta de madera. Frente a mí había una joven mujer negra de pequeña estatura bien maquillada, pero con un rostro que aún no había perdido su aire infantil. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su figura juvenil, y en las manos sostenía una pequeña caja con un cupcake individual cuidadosamente empacado. En cuanto me vio la sonrisa coqueta que tenía dibujada en los labios, desapareció dando paso a una expresión de puro pánico. Sus ojos se abrieron como platos, sus pupilas se contrajeron de miedo, y su rostro antes sonrojado se volvió tan pálido como el papel. Ella se quedó paralizada y sus manos temblorosas casi dejaron caer la cajita del pastel. Esperaba que fuera Marcellus quien abriera la puerta. Seguramente había imaginado la escena lanzarse a sus brazos, decirle con voz melosa cuánto lo había extrañado. Pero la realidad cruda que la golpeó de frente fue mi imagen, yo la dueña de la casa, su legítima esposa, bloqueando la entrada con una mirada afilada como un cuchillo. No dije nada de inmediato. Simplemente observé su expresión aterrada en silencio. Mi silencio volvió la atmósfera aún más asfixiante. Kaani retrocedió medio paso moviendo los labios como si quisiera decir algo, pero su garganta parecía bloqueada, como si alguien la estuviera estrangulando. Miró hacia el interior del condominio, y luego hacia mí con la mirada de una ladrona atrapada en plena acción. Escuché los pasos de Marcellus detrás de mí. «¿Quién es, cariño?» «¿Por qué tardas tanto?», preguntó. Su voz sumió a Kaani en una confusión aún mayor. Miró alrededor como buscando una ruta de escape, pero yo no iba a dejar que mi presa escapara tan fácilmente. Sonreí. Probablemente era una sonrisa más aterradora que un llanto. Y entonces hablé. Mi voz fue lo suficientemente clara y fuerte para que ambos, el de adentro y la de afuera, la escucharan cargada de una autoridad fría. «Hola, Kaani. ¿Vienes a ver a mi esposo?» Mi pregunta fue como un balde de agua helada para Kaani, y al mismo tiempo un golpe de choque para Marcellus que se acercaba.
Vi a Kaani estremecerse. Comprendió que había caído en una trampa, pero ya no había retorno. La puerta estaba abierta. El espectáculo había comenzado oficialmente. Kaani se encogía como un pajarito que accidentalmente había caído en el nido de un águila. Apretaba la caja del pastel con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Balbuceando apenas, logró articular unas palabras para justificar su aparición a esas horas. Dijo que había oído que Marcellus estaba enfermo, y como pasaba por el vecindario, decidió traerle un pastelito esperando que se recuperara pronto, para que pudiera seguir enseñándole. La pasante. Una mentira tan torpe que resultaba patética. Yo sabía perfectamente que Marcellus no estaba enfermo, y que esta comunidad cerrada estaba tan apartada que era imposible pasar por aquí si no venías con intención. Pero no la corregí. La diversión del juego del gato y el ratón consiste en no matar al ratón de inmediato, sino jugar con él hasta que se agote de puro terror. Manteniendo una leve sonrisa, fijé mi mirada en su rostro que cambiaba de color a cada segundo. Viendo que Kaani intentaba darse la vuelta para huir, dije con una voz fría como el hielo: si das un solo paso fuera de este pasillo, mañana toda la empresa y tus padres allá en tu país recibirán las fotos y mensajes de ustedes dos. Entra. Hablemos con calma y te dejaré conservar un hilo de dignidad. Kaani se quedó clavada en el sitio temblando. Me siguió a regañadientes hacia adentro. Le dije que ya que estaba ahí podía aprovechar para conocer la casa, que el ambiente era muy acogedor. Enfaticé que quería presentarla formalmente a mi esposo. Alargué la palabra esposo a propósito como estampando un sello de propiedad sobre el hombre que estaba petrificado detrás de mí. Marcellus ya había llegado a la sala. Al verme entrar con Kaani, su rostro se descompuso aún más que el de ella. Tenía los ojos desorbitados y la boca entreabierta, incapaz de decir una palabra. El teléfono que tenía en la mano cayó sobre el sofá. Miró alternativamente a Kaani y a mí, oscilando violentamente entre el pánico y la confusión. No podía entender por qué Kaani estaba allí, ni por qué yo la recibía con tanta calma. Guié a Kaani hacia el centro de la sala y la senté en el sillón frente al gran sofá donde Marcellus solía sentarse. Kaani se sentó al borde con la espalda recta y las rodillas juntas, sin atreverse a levantar la mirada. Me giré hacia Marcellus y le indiqué que se sentara a mi lado, como un autómata sin alma. Marcellus caminó tambaleándose hasta el sofá. Aunque el aire acondicionado estaba a 75 cilindragotas de sudor, le resbalaban por la frente. Se sentó lo más lejos posible de mí, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Comencé con las presentaciones. Señalando a Kaani, le dije a Marcellus que ella era la buena pasante de la que tanto hablaba, la que había venido a visitarlo en plena noche, con un pastelito y todo, al enterarse de que su jefe estaba enfermo. Luego presenté a Marcellus ante Kaani, diciendo que él era el esposo más ejemplar del mundo, un hombre que nunca me había decepcionado. Cada uno de mis elogios era como una aguja clavándose en la piel de Marcellus. Lo vi encogerse. Noté que Kaani le lanzaba a Marcellus una mirada suplicante. Esperaba una palabra suya, una excusa, un gesto tranquilizador, que la rescatara de esa situación. Pero lo único que recibió fue evasión cobarde. Marcellus mantenía la cabeza gacha, jugando con el dobladillo de su camisa, sin atreverse a pronunciar una sola palabra. Su cobardía no hizo más que aumentar mi desprecio, y probablemente incluso Kaani empezó a sentir una punzada de decepción. El hombre que parecía tan admirable y autoritario en la oficina se había convertido, al ser descubierto en su infidelidad, en un pequeño ser patético que temía más a su esposa que a un león. Me levanté diciendo que iba a ofrecerle algo de beber a nuestra invitada. Le pregunté a Kaani qué quería, jugo de naranja agua o té caliente. Con una voz apenas audible, respondió que el agua estaría bien. Sonreí y me dirigí a la cocina. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Sabía que en cuanto desapareciera de su vista, ambos intercambiarían miradas de pánico, pero no se atreverían a hablar por miedo a que los escuchara. Y eso era exactamente lo que yo quería, dejar que el terror se les metiera en la mente poco a poco.
En la cocina hice ruido a propósito sacando vasos y platos para que supieran que seguía cerca escuchándolo todo. Abrí el armario y pasé de largo las copas de cristal Waterford, que usábamos para invitados importantes. Mi mano se detuvo en un paquete de vasos de plástico delgados, de esos que se usan en una barbacoa o junto al dispensador de agua. Tomé uno de esos vasos y lo llené con agua de la llave. La elección no fue accidental. Quería menospreciar a Connie hasta en el más mínimo detalle. Quería que entendiera que su lugar en esta casa, en nuestra vida, era tan barato y provisional, como ese vaso un objeto que se usa y se tira que no vale la pena conservar. Regresé a la sala con una bandeja y coloqué el vaso plástico con agua frente a Connie. Para Marcellus y para mí, en cambio, serví té en elegantes tazas de porcelana fina con bordes dorados. El contraste entre los dos tipos de recipientes era evidente sobre la mesa de cristal. Connie miró el vaso de plástico disonante en medio del lujo de la sala, y su rostro se tiñó de un rojo profundo de humillación. Había entendido perfectamente el mensaje. Era un insulto sin palabras, pero más profundo y cortante que cualquier ofensa verbal. Me senté junto a Marcellus esta vez, pegándome deliberadamente a él. Tomé su brazo y apoyé la cabeza en su hombro con un gesto afectuoso. Marcellus se puso rígido como una muñeca de madera, los músculos tensos. A través de su fina camisa podía sentir el frenético golpeteo de su corazón. El sudor frío seguía deslizándose por sus sienes. Inicié la conversación con preguntas hipócritamente sociales. Le pregunté a Connie cómo iba la pasantía, si Marcellus era muy exigente con ella, si no molestaba a las internas. Mientras hablaba, acariciaba el brazo de Marcellus y le lanzaba miradas amorosas de vez en cuando. Connie respondía con monosílabos, sin atreverse a mirar directamente la escena tierna que se desenvolvía ante sus ojos. En su mirada se mezclaban la envidia, la amargura y el miedo. Era testigo de cómo el hombre que deseaba pertenecía legal y completamente a otra mujer. Las dulces promesas que Marcellus debía haberle susurrado cuando estaban solos se volvían insignificantes frente a esta aplastante realidad. El aire en la sala era tan espeso que costaba respirar. Ni siquiera el leve zumbido del aire central podía disipar la atmósfera sofocante. Sentía como si estuviera presenciando una trágica obra muda, donde cada actor se esforzaba por cumplir su papel, con la diferencia de que solo yo tenía el guión y conocía el final. De pronto cambié de tema y me dirigí a Marcellus con voz emocionada. Saqué a colación nuestros planes de vacaciones a Santa Lucía para el próximo mes. Describí con entusiasmo un futuro idílico, el mar azul, la arena blanca, las cenas románticas a la luz de las velas. Añadí que estábamos viendo una casa junto al lago en las montañas Blue Ridge, para pasar los fines de semana cultivando nuestro propio huerto y pescando, y que ya estábamos planeando cómo cuidar de nuestros padres en su vejez. Cada una de mis palabras era una daga que se clavaba en el corazón de Connie. Ella se daría cuenta de que estaba completamente excluida de la vida de Marcellus, los planes futuros, los bienes, los proyectos a largo plazo. Todo eso nos pertenecía a nosotros como pareja. En esa imagen no había ningún espacio para ella. No era más que un capricho pasajero, un placer temporal para Marcellus. Marcellus permanecía sentado en un silencio sepulcral, sin confirmar ni negar nada. Parecía estar sentado sobre brasas, deseando que aquel tormento psicológico terminara lo antes posible. Pero yo no iba a liberarlo tan fácilmente. Quería marcar esa horrible noche en la memoria de ambos para que sintieran un escalofrío cada vez que la recordaran. Me giré hacia Connie y con una sonrisa le lancé una pregunta que parecía inocente, pero que estaba cargada de intención. Connie, tan joven y bonita como eres, seguro que tienes muchos hombres detrás de ti. Yo, en cambio, ya estoy envejeciendo. Tengo que aferrarme a este hombre para que no se me escape. Me da miedo que alguien me lo robe en un descuido. Dicen que hoy en día hay muchas side chicks sedientas apareciendo como hongos después de la lluvia. ¿Verdad? Connie dio un respingo y bajó la cabeza de inmediato. Cerró el puño con tanta fuerza que las puntas de sus dedos se pusieron blancas. Sabía perfectamente a quién me refería.
El término side chicks, sedientas, aunque pronunciado con ligereza, fue tan afilado como una navaja, y cortó el último hilo de su orgullo. Las palabras resonaron en el aire, haciendo la atmósfera aún más incómoda. Kaani no se atrevió a responder. Murmuró algo ininteligible y evitó mi mirada inquisitiva. Podía ver sus frágiles hombros temblando violentamente pese a sus esfuerzos por contenerse. La seguridad y coquetería con la que había llegado a mi casa habían desaparecido por completo, dejando solo la imagen de una pecadora esperando juicio. Pero no iba a permitir que escaparan tan fácilmente. Me volví hacia Marcellus y apreté un poco más su brazo, mis uñas, clavándose ligeramente en su piel a través de la camisa, recordándole mi poderosa presencia. Miré a mi esposo, y cambiando mi voz por un tono meloso, pero manteniendo una mirada afilada como un cuchillo, le pregunté por la casa en Blue Ridge que habíamos ido a ver la semana pasada. Hablé en voz alta y clara, asegurándome de que Kaani escuchara todo. Le recordé que a nuestros padres les había encantado el terreno, que tenía buena energía, y que al estar cerca del río era muy fresco. Recalqué que mis padres habían prometido aportar $15,000 para la renovación como regalo para nuestros futuros hijos. Al mencionar a los hijos sentí el cuerpo de Marcellus tensarse. Era su punto más débil. Llevábamos 6 años de matrimonio, pero habíamos pospuesto tener niños hasta alcanzar estabilidad financiera. Y ahora, cuando todo estaba listo, descubro esta traición. Pero mencioné el tema de los hijos a propósito. Sabía que era el ancla más fuerte, la legitimidad familiar y social que una amante pasajera como Kaani jamás podría darle. Describí con entusiasmo una familia feliz, llena de risas infantiles. Dije, el próximo año es perfecto para intentar tener un bebé. A nuestra edad es el momento ideal, y espero que sea un niño. Luego me giré hacia Kaani y le pregunté si no le parecía un plan maravilloso. Ante la pregunta directa, Kaani dio un salto y la cucharita que sostenía cayó de sus manos. El tintineo del metal contra el platillo de porcelana resonó agudo en el silencio. Se apresuró a recogerla y con el rostro encendido tartamudeó: «Y es un gran plan. Estoy segura de que serán muy felices». Qué irónico que esa bendición forzada saliera de los labios de la rival. Yo sabía que por dentro estaba gritando, consumida por la envidia. Había venido aquí con la ilusión de hacerse un espacio en nuestra vida. Pero lo único que encontró fue una declaración firme de un futuro, donde no había lugar para ella. Los grandes bienes, los lazos familiares sólidos, los planes a largo plazo. Todo eso formaba un muro impenetrable que protegía este matrimonio. Un muro que alguien como ella, sin nada real que ofrecer, jamás podría derribar. Continué mi ataque psicológico por el flanco financiero. Le dije a Marcellus: «Mañana haré la transferencia para el pago inicial de la casa, así que firma rápido los papeles para el cambio de título». Enfaticé deliberadamente que la casa estaría a nombre de ambos. Era una declaración de soberanía sobre nuestros bienes, una advertencia de que todo lo que tenía Marcellus estaba ligado a mí, y que si me dejaba lo perdería todo. Marcellus, sudando a chorros, asintió con la cabeza. Deseaba que me callara, que dejara de torturarlo con esas dulces palabras sobre el futuro que sonaban más aterradoras que una amenaza con un cuchillo en la garganta. Sabía perfectamente la advertencia escondida detrás de cada una de mis frases. No seas idiota y no cambies todo lo que tienes por un placer momentáneo. La conversación sobre la casa y los hijos parecía haber absorbido la última gota de vitalidad de Kaani. Ella se encogió en el sillón, abrazando el vaso de agua con ambas manos, como si buscara un calor que hacía mucho había desaparecido. Miré alternativamente el delgado vaso de plástico en sus manos y la taza con borde dorado en las mías. Sintiendo un placer cruel, levanté mi taza, tomé un sorbo y saboreé el sutil aroma del té verde de alta calidad. Comenté lo delicioso que estaba su sabor, claro y suave. Le ofrecí algo también a Kaani, pero mi mirada se detuvo en su barato vaso de plástico con una falsa compasión. «Kaani, estás bien solo con agua. ¿Quieres que te prepare un jugo de naranja? El agua es un poco sosa, ¿no crees?».
Mi voz era amable como la de una dama caritativa que da limosna a un mendigo, pero con un matiz de desprecio. Kaani negó apresuradamente con las manos. No, no estoy bien. Tenía sed. El agua es suficiente. No quiero causar molestias. La palabra molestias que utilizó me pareció ridícula. Su mera presencia a estas horas era la mayor de las molestias. Dejé mi taza sobre la mesa. El sonido seco y firme de la porcelana contra el cristal resonó por toda la habitación. Miré a Marcellus. Seguía sentado como un cadáver con los ojos clavados en las puntas de sus zapatos. Decidí involucrarlo más en este divertido juego. Le dije que cortara unas manzanas para nuestra invitada. Un hombre de la casa debía ser un caballero. ¿Cómo podía tener a una invitada ahí sentada sin atenderla? Marcellus, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, saltó y fue a la cocina por las manzanas y un cuchillo. Peló la fruta torpemente con las manos temblorosas, dejando la piel irregular y en pedazos. El hombre que antes tallaba flores en zanahorias para mí, no podía ni pelar una simple manzana frente a su amante. Su mente estaba colapsando. El miedo había paralizado todos sus sentidos y habilidades. Cuando colocó el plato de manzanas sobre la mesa, yo clavé el tenedor en el trozo más apetitoso y lo llevé directamente a la boca de Marcellus. Ábrela, cariño. Déjame alimentarte. No lo toques con las manos, están sucias. Marcellus dudó un instante, pero finalmente aceptó la manzana que le ofrecí. La escena de una pareja alimentándose con ternura frente a una tercera persona era natural y al mismo tiempo extremadamente provocadora. Empujé el plato de manzanas hacia Kaani. Come tú también, Kaani. Son Honeycrisp muy crujientes y dulces. Kaani miró el trozo de manzana que Marcellus acababa de comer, y luego el plato frente a ella como si un nudo se hubiera formado en su garganta. ¿Cómo podía tragar un bocado al presenciar semejante exhibición de afecto? El trato discriminatorio no se limitaba a los vasos, sino también a la atención y el cuidado. Yo era la esposa. Tenía derecho a cuidar de mi esposo públicamente y a ser cuidada por él. Ella, en cambio, por mucho que Marcellus la deseara en la calle, aquí dentro, era una intrusa, una espectadora obligada del espectáculo de felicidad de nuestro matrimonio. Vi los ojos de Kaani enrojecerse. Probablemente estaba llorando por dentro, o tal vez lamentaba la estupidez de haber venido para ser humillada de esta manera. Pero no sentí ni una pizca de lástima. Mi compasión murió en el instante en que vi el mensaje "te extraño" en la pantalla del teléfono. La misericordia es un lujo que no concedo a quienes intentan destruir la felicidad del hogar ajeno. El silencio volvió a adueñarse de la sala, pero esta vez el aire olía mucho más a pólvora. Kaani, quizá para romper la tensión o para intentar recuperar algo de su imagen de chica considerada frente a Marcellus, carraspeó y preguntó tímidamente por su salud. «Jefe, ¿cómo está su estómago? ¿Le duele menos?» Su voz era baja pero cargada de preocupación sincera. Incluso se ofreció a pedirle a su madre que le enviara un frasco de miel con ajo negro desde su pueblo en el sur, que según ella era muy bueno para el estómago. Al oír eso, el rostro de Marcellus se puso lívido. Negó rápidamente con las manos diciendo que estaba bien, que no era necesario. Me lanzó una mirada de reojo aterrado sabiendo que su estúpida amante acababa de cometer un error fatal. Estaba demostrando un conocimiento de la vida privada de su jefe que superaba por mucho los límites de una relación profesional. Solté una risa corta y helada que hizo estremecer a ambos. Miré a Kaani con una mirada penetrante como si pudiera leer su alma. «Vaya, Kaani, sí que te preocupas por tu jefe. Mira eso. La esposa que vive y duerme con él en la misma cama todavía no le ha preparado esa miel con ajo negro. Pero tú, una interna que lleva aquí apenas unos meses, ¿también sabes de sus dolencias?» Alargué deliberadamente las palabras «vive y duerme con él en la misma cama» para recordarle a Kaani cuál era su lugar. No di tregua y seguí atacando. «Marcellus se queja de sus dolores en la oficina delante de ti. ¿O es que se ven tan seguido a solas que ya conoces hasta los detalles de su dieta?» Kaani se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo al morado.
Balbuceó que simplemente lo había visto tocándose el estómago con un gesto de dolor en la oficina, y que lo había preguntado por pura suposición. Una excusa patética. Yo sabía que los problemas estomacales de Marcellus eran crónicos. Para no dañar su imagen de líder fuerte, rara vez mostraba signos de debilidad en público. Solo lo hacía cuando estaba a solas con alguien en quien confiaba. Le lancé a Marcellus una mirada fulminante. ¿Y tú? ¿Por qué andas preocupando a tus empleadas en el trabajo? La próxima vez si te sientes mal, dímelo a mí, tu esposa. No hagas que otras personas se preocupen y te traigan medicinas. Van a pensar que tu esposa no te cuida. El otro día me dijiste que llegabas tarde por una cena con clientes y que te dolía el estómago. Ya veo qué tipo de cena con clientes era. A mi insinuación, Marcellus bajó la cabeza y no dijo nada. Sabía perfectamente a qué me refería. La noche que usó la excusa de la cena de trabajo en realidad había cenado con Connie, y probablemente para ganarse la simpatía de la joven se había quejado de sus dolores. Acababa de desenmascarar la hipocresía de la preocupación de una compañera de trabajo y de exponer la verdad cruda de su relación ambigua. Su interés excesivo era prueba de que había cruzado la línea, y yo como esposa tenía todo el derecho a cuestionar y desnudar esa hipocresía justo allí en mi propia casa. El reloj de la pared marcó las 9:00 p.m. El juego del gato y el ratón había llegado a su clímax. Sentí que era el momento de dar el coup de grâce, un golpe que destruiría por completo la moral de los intrusos, y serviría como advertencia final para mi marido traidor. Saqué lentamente mi teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Deslicé el dedo por la pantalla fingiendo revisar un mensaje, y luego suspiré a propósito. El mundo está tan complicado hoy en día. Las noticias no hablan más que de infidelidades y escándalos. Mis amigas me dicen que las chicas jóvenes ahora son muy atrevidas. Envían mensajes a los esposos de otras mujeres como si fueran sus novios sin la menor vergüenza. Hice una pausa y observé sus reacciones. Connie permanecía inmóvil, pero su respiración se había acelerado. Marcellus se secaba furtivamente el sudor de la frente con un pañuelo. La tensión era como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Afilé aún más mi voz y continué. Yo también suelo revisar el teléfono de Marcellus para ayudarlo con cosas del trabajo, y últimamente he visto muchos mensajes de números desconocidos. Una chica joven por lo que parece. Su nombre suena muy inocente. Debe de ser una interna. Le envía mensajes muy cariñosos a Marcellus. Miré de reojo a Connie. Su rostro había perdido todo el color. Sus labios antes pintados de un rojo intenso estaban ahora blancos y temblorosos. Con una sonrisa burlona lancé el golpe final. ¿Sabes qué, Connie? Justo el otro día yo estaba en casa y mi esposo estaba preparando la cena cuando de repente una chica envía un mensaje a su teléfono diciendo: «Te extraño». ¡Qué descaro, ¿no crees? Con la esposa en casa atreverse a enviar un mensaje así. Estaba desafiándome. Mis palabras cayeron como un rayo sobre Connie. Me miró con los ojos abiertos como platos, el terror grabado en las pupilas. Lo había entendido todo. El mensaje de «Te extraño» de hacía un rato. La respuesta, ven. Mi esposa no está en casa hoy. Todo había sido una trampa perfecta que yo misma había tendido. Y ella, como una estúpida polilla, había volado directamente a la llama. Las manos y los pies de Connie comenzaron a temblar sin control. Me miró como si estuviera viendo a un monstruo. Se dio cuenta de que la mujer sentada frente a ella no era una esposa dócil y ingenua, sino una maestra de la guerra psicológica. Yo lo sabía todo desde el principio, pero actué con total naturalidad, invitándola a pasar, sirviéndole agua, ofreciéndole pastel, y luego fui arrancándole la máscara capa por capa, hasta dejarla totalmente desnuda en su propia vergüenza. Marcellus a mi lado también estaba en shock. Se volvió hacia mí con una expresión de puro horror. Jamás habría imaginado que yo había leído ese mensaje, ni que sería lo suficientemente retorcida como para atraer a Connie hasta aquí y humillarla de esa manera. Mi inteligencia y mi crueldad le helaron la sangre. Él se dio cuenta de que había subestimado enormemente a su esposa.
Miré a Kaani directamente a los ojos. Mi mirada era fría y llena de desprecio. No necesitaba decir nada más. Mi silencio era la condena más severa. Ya lo había revelado todo, pero aún no había pronunciado su nombre directamente. Quería ver si le quedaba un mínimo de dignidad para retirarse por su cuenta. Era el último acto de misericordia que pensaba concederle antes de que saliera de esta casa. Kaani no pudo soportarlo más. La presión invisible que emanaba de mí, la cobardía de Marcellus y la cruel verdad que acababa de descubrirse, aplastaron por completo su voluntad. Cada segundo debía de ser una tortura para ella, como si estuviera sentada en una silla eléctrica. Agarró apresuradamente el bolso que había dejado a su lado. En su prisa, la bolsa golpeó la silla con un ruido sordo. Se levantó de un salto, pero las piernas le temblaban y casi cayó. Sin atreverse a mirarme a la cara con la cabeza agachada, murmuró que tenía que irse. Inventó la excusa de que había ocurrido algo urgente en su casa, que su madre le había pedido que regresara de inmediato, y que lamentaba no poder quedarse más tiempo. Su voz estaba quebrada al borde del llanto. Sin esperar nuestra respuesta, corrió hacia la puerta como una ladrona perseguida. La cajita del pastel quedó abandonada sobre la mesa, prueba del miserable fracaso de su visita. Marcellus hizo un intento de levantarse, probablemente para acompañarla o disculparse, pero fui más rápida. Puse mi mano sobre su muslo y apreté con fuerza, señalándole que se quedara quieto. Mi mirada se endureció, advirtiéndole que no hiciera nada estúpido en esa situación. Marcellus entendió el mensaje y permaneció paralizado, siguiendo la espalda de Kaani con los ojos, mientras desaparecía tras la puerta. Me levanté y la seguí lentamente hacia la entrada. Caminé con calma y seguridad, en marcado contraste con su nerviosismo. Kaani intentaba ponerse los zapatos, pero le temblaban tanto las manos que no podía lograrlo. Me recosté en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándola con una mezcla de lástima y desprecio. Cuando por fin consiguió ponerse los zapatos y estaba a punto de abrir la puerta para salir al pasillo, la llamé Kaani. Ella se quedó petrificada. Se giró con una mirada asustada, suplicante. Probablemente temía que fuera a armar un escándalo en el pasillo del edificio, a insultarla, o incluso a agarrarla del cabello, pero no lo hice. Mi dignidad no me permitía comportarme como una buscona de barrio. Me acerqué a ella y le susurré al oído lo suficientemente bajo, como para que solo nosotras dos lo escucháramos. Mi voz era suave como una brisa, pero fría como hielo antiguo. La próxima vez que vengas a ver a mi esposo, llama primero. Si te paseas por aquí a estas horas de la noche, los vecinos podrían malinterpretarlo y pensar que algo turbio ocurre en esta casa respetable. Y recuerda esto, la esposa de Marcellus no siempre está fuera. Al oír mis palabras, el rostro de Kaani perdió hasta la última gota de color. Asintió repetidamente como una gallina picoteando maíz. Tartamudeó un sí y salió corriendo hacia el ascensor. Presionó el botón frenéticamente, como si quisiera huir de allí lo más rápido posible. Su figura pequeña, sola y patética, quedó recortada contra la luz brillante del pasillo. La observé hasta que las puertas del ascensor se cerraron y se la tragaron por completo. Una sonrisa leve se dibujó en mis labios. Una menos. La joven presa había recibido un buen susto. Ahora ni aunque le pagaran se atrevería a acercarse a mi esposo. Pero la guerra no había terminado. El enemigo principal, el que me había causado la herida más profunda, seguía sentado en la sala. Me di la vuelta y cerré la puerta de un portazo. El sonido seco de la cerradura resonó en el apartamento. Era el anuncio del inicio del juicio para el esposo traidor. Respiré hondo, recuperé mi expresión fría. Y entré. La puerta de madera se cerró, aislando por completo aquel apartamento cargado de aire mortal del mundo exterior. La sonrisa de victoria que había en mis labios se apagó como una vela en el viento. No regresé directamente a la sala. Me quedé de pie unos segundos aferrándome al pomo frío. Las oleadas de náusea que subían desde mi estómago eran insoportables. Había ejecutado una actuación brillante, pero el precio había sido una herida profunda sangrando en mi corazón. Me giré y caminé lentamente hacia la sala.
Marcellus seguía en el mismo lugar inmóvil sobre el sofá de cuero color crema. Tenía la cabeza baja, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su aspecto era patético, muy lejos del marido sofisticado y seguro de sí mismo que solía ser. Pero su miseria no despertó ni la más mínima compasión en mí. Al contrario, solo incrementó mi desprecio. Me acerqué a él, tomé su smartphone abandonado sobre la mesa, lo miré, y luego miré a Marcellus. De repente, con un movimiento seco, lo estampé con fuerza contra la mesa de cristal. ¡Crack! El sonido agudo y violento rompió el silencio sofocante. La pantalla del teléfono se hizo añicos, las grietas se extendieron como una telaraña, un reflejo perfecto de nuestro matrimonio. En ese momento, Marcellus dio un salto mirándome con el rostro pálido de terror. Crucé los brazos y lo observé desde arriba con una mirada helada. Con una voz afilada y firme, desprovista de toda emoción, dije: «Explícate». El mensaje que decía: «Ven. Mi esposa no está en casa hoy». Lo envié yo. ¿Creías que era una idiota que no sabía nada? Marcellus se quedó boquiabierto mirándome con incredulidad. No esperaba que yo mostrara mis cartas tan rápido y tan contundentemente. Quizá pensó que solo tenía sospechas vagas, pero jamás imaginó que yo tenía el control absoluto desde el principio. Sus labios temblaron intentando articular una excusa patética. «Baby es un malentendido. Ella y yo solo somos compañeros de trabajo. Que viniera hoy fue una sorpresa total para mí. Te lo juro, yo no sabía nada». Intentó hacerse la víctima. Sus ojos evitaban los míos. Solté una risa amarga. ¿Compañeros de trabajo? Una compañera te envía un mensaje a las 8:00 p.m. diciéndote que te extraña. Una compañera conoce mejor que tu propia esposa tus hábitos alimenticios y tus dolencias. Una compañera se atreve a venir a tu casa creyendo que tu esposa no está. Me acerqué a él mirándolo directamente a la cara, y le dije marcando cada sílaba: «No me tomes por tonta. Llevamos 6 años viviendo juntos. Te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Esa mirada furtiva, ese brinco cuando escuchaste el timbre, esa actitud cobarde frente a tu amante. Todo te delató». Marcellus bajó la cabeza sin atreverse a responder. Sabía que ante una verdad tan evidente cualquier mentira era inútil. Su silencio era la confesión más clara. Sentí una inmensa decepción. El hombre al que había amado y en quien había confiado ciegamente no era más que un mentiroso sucio, un cobarde incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. El silencio de Marcellus solo alimentó más el fuego de mi rabia. No necesitaba sus disculpas vacías. Quería que enfrentara la verdad cruda que tanto había intentado esconder. Fui hacia mi bolso que estaba sobre un gabinete y saqué un fajo de papeles que había preparado esa misma tarde. Eran las pruebas que había reunido en secreto durante la última semana, desde que empecé a sospechar. Le arrojé los papeles a la cara. Las hojas blancas volaron y cayeron desordenadas sobre el teléfono destrozado. Marcellus tomó una hoja. Le temblaban violentamente las manos. Era un extracto bancario, el detalle de los últimos 3 meses. Tenía marcadas las transferencias a nombre de Kahn Jenkins, con conceptos ambiguos como regalo o almuerzo. No eran montos enormes, unos cientos cada vez, pero la frecuencia era sospechosamente alta. Una transferencia destacaba $500 de la semana pasada con el memo «Feliz cumpleaños». Señalé el estado de cuenta y levanté la voz. «¿Y cómo explicas este dinero? $1,500 de regalo de cumpleaños para una pasante. Para mi cumpleaños, un ramo de flores y una cena simple te parecieron suficientes. Tu generosidad es realmente admirable». Marcellus estaba mudo, empapado en sudor. No esperaba que yo conociera sus finanzas con tanto detalle. Pero eso no era todo. Saqué las capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp, que había tomado desde su iPad, donde había olvidado cerrar sesión. Mensajes coquetos, citas para almorzar y ver películas, incluso expresiones de una dulzura nauseabunda. Arrojé otra foto. Era el boleto de cine de hace 2 semanas a las 11:00 p.m.
Ese día me dijo que se retrasaba por una cena con clientes, pero en realidad estaba viendo una película con su amante. Y finalmente saqué la foto de un cabello largo teñido de marrón, encontrado en el asiento del pasajero de su coche. Mi cabello era negro y corto. Ese cabello, sin duda alguna, era de Connie. Frente a pruebas tan irrefutables, Marcellus se derrumbó por completo. Ya no había forma de negar o inventar excusas. Su máscara de moral hipócrita había sido arrancada revelando su verdadera naturaleza traidora. Dejó caer los brazos y se desplomó en el sofá con expresión de desesperación. Y entonces empezó a llorar lágrimas de un hombre adulto, algo que rara vez había visto. Lo siento. Me volví loco por un momento. Ella me embrujó. Por favor, perdóname solo esta vez. Una disculpa tardía y una excusa cobarde echándole la culpa a otra. Los hombres infieles siempre usan el mismo repertorio. Caí en la tentación. No pude evitarlo. Verlo llorar me heló el corazón. Fui a la cocina. Tomé la olla del guiso de rabo de res, que él había preparado con tanto esmero toda la tarde. Bajo la mirada atónita de Marcellus, vacié todo el contenido en el cubo de basura de la esquina. El aroma delicioso del guiso se mezcló con el olor agrio de la basura, creando una pestilencia nauseabunda. Me volví hacia Marcellus y le lancé mi sentencia final. Mi amor por ti es como este guiso. Antes era delicioso y valioso, pero una vez que se contamina no es más que basura, y yo no como basura. Mi acto de tirar la comida fue como un balde de agua fría para Marcellus, que pareció despertar de su delirio. Se dio cuenta de que no estaba bromeando. La determinación en mis ojos y en mis actos anunciaba un quiebre irrevocable. Marcellus corrió hacia mí, cayó de rodillas y abrazó mis piernas. Lloró inconsolablemente suplicándome que no lo dejara, que no me divorciara de él. Juró que terminaría todo con Connie, que incluso renunciaría a su trabajo. Si era necesario, que haría cualquier cosa para arreglar su error. Apeló a nuestros padres a nuestros 6 años de matrimonio, intentando retenerme. Yo permanecí rígida como una piedra, dejándolo llorar abrazado a mis piernas. Mi corazón ya estaba muerto. Sus juramentos ahora solo me producían más asco. Si realmente hubiera valorado nuestros 6 años de amor, no se habría acostado con otra mujer. Si realmente hubiera pensado en nuestros padres, no habría permitido que todo llegara a este punto. Fríamente aparté sus manos y retrocedí. Lo miré con lástima y dije: «Conserva la poca dignidad que te queda. No seas patético. Mi decisión es irrevocable». Me di la vuelta y fui directo al dormitorio. En el closet estaba la maleta grande que había preparado esa tarde. La saqué y metí algo más de ropa y mis artículos personales esenciales. No me llevé mucho, solo lo que realmente era mío. Esta casa, estos muebles ahora me parecían manchados por la traición. Regresé a la sala con la maleta. Marcellus seguía en el suelo llorando con la cabeza gacha. Sus sollozos resonaban en el espacio silencioso. Dejé sobre la mesa una hoja que había impreso previamente. Era el pagaré por los $40,000 que mis padres nos prestaron al inicio de nuestro matrimonio, cuando no podíamos costearnos la renovación del condominio junto con los recibos a nombre de mi padre. Estos $40,000 son una deuda clara. Ni se te ocurra no pagarlos. Cuando vendas la casa, lo primero será saldar esta deuda y luego dividimos el resto, le dije a Marcellus con una voz helada. Prepárate para devolver hasta el último centavo. La casa está a nombre de Dean, a nombre de los dos, pero no voy a pelear por ella, continué. Te la cedo para que vivas con tu amante, pero el dinero de mis padres, ese tienes que devolvérmelo. Marcellus miró los papeles y luego me miró a mí. Su expresión era pura desesperación. Sabía que no podía conseguir tanto dinero de la noche a la mañana, pero no me importaba. Era el precio que debía pagar por su traición. Quería que sintiera el dolor de la pérdida hasta la médula, tanto emocional como materialmente. Arrastré la maleta hacia la puerta. Antes de irme, le di una última mirada a la casa. Lo que alguna vez fue nuestro hogar se había convertido ahora en la tumba de mi amor. Abrí la puerta y salí al pasillo ventilado. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí
resonó una vez más poniendo fin a 6 años de mi juventud, desperdiciados con ese hombre descarado. Sin mirar atrás, caminé con paso firme hacia el ascensor. Me esperaba una nueva vida. Sería difícil, pero al menos sería limpia y tranquila. El Uber avanzaba por las calles vacías de la ciudad. Sentada en el asiento trasero veía pasar fugazmente las luces de la calle. Mi mente estaba en blanco, pero extrañamente ligera. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado por dentro, cristalizadas en una determinación afilada. Me dirigí al departamento de Lisandra. Mi mejor amiga desde la universidad, Lisandra, era una abogada prestigiosa en la ciudad especializada en divorcios y disputas de bienes. Era fuerte, decidida y extremadamente inteligente. La había avisado con anticipación, así que ya me estaba esperando en el vestíbulo cuando llegué. Al verme bajar del auto con el rostro demacrado y arrastrando la maleta, Lisandra no me preguntó nada. Se acercó en silencio y me dio un abrazo fuerte. Ese gesto cálido de amistad casi me hizo romper en llanto, pero me contuve. No era momento de mostrar debilidad. Lisandra me llevó a su departamento. Era un lugar pequeño pero acogedor, impregnado del agradable aroma de aceite esencial de hierba limón. Me ofreció una taza de té caliente y me dijo que me sentara y se lo contara todo. Y así lo hice. Le conté todo, desde el mensaje fatídico hasta el teatro que monté para traer a Kaani a la casa, la confrontación con Marcellus y mi decisión de irme. Hablé con una calma sorprendente, como si relatara la historia de otra persona. Cuando terminé, Lisandra golpeó la mesa con la mano, produciendo un sonido seco. Soltó una maldición y me dijo que había actuado muy bien, que un hombre infiel era imperdonable, y que mi forma de tratar a la amante había sido de altísimo nivel, civilizada, pero a la vez extremadamente cruel. Lisandra empezó a analizar la situación desde el punto de vista legal. Revisó las pruebas que había reunido, los extractos bancarios, los mensajes, las fotos. Asintió y dijo que con eso tenía más que suficiente para ganar en la corte. Me ofreció llevar mi caso si Marcellus no aceptaba un divorcio de mutuo acuerdo. Pero Lisandra me dijo que antes de llegar a los tribunales teníamos que darle a esa parejita perfecta una lección que no olvidarían jamás. El divorcio sería mi liberación, pero la verdadera justicia era castigar al traidor. Propuso un plan de venganza más sutil. En lugar de hacer un escándalo o exponerlo en redes sociales para convertirnos en chisme de la ciudad, atacaríamos lo que más le importaba a Marcellus, su carrera y su reputación. Lisandra me indicó que organizara todas las pruebas en un solo archivo. Ella me ayudaría a redactar un correo de denunciante para enviarlo a la dirección ejecutiva de la empresa de Marcellus. Un golpe mortal para sus finanzas y credibilidad. Sería 1000 veces más doloroso que un par de bofetadas. Asentí de acuerdo. Nuestras miradas se cruzaron y en ellas brillaba la determinación. Aquella noche sería la noche en que planearíamos la batalla final. Los 2 días del fin de semana pasaron en un silencio aterrador. Marcellus no dejó de llamar ni de enviar mensajes, pero yo no respondí. Apagué el teléfono y dediqué todo mi tiempo en casa de Lisandra a preparar el regalo especial para mi esposo y su amante. Lisandra me ayudó a redactar el correo. En lugar de insultos o difamaciones, usamos un lenguaje profesional objetivo y punzante, como si fuera un escrito de acusación. El asunto del correo era corto pero contundente. Informe sobre violación del Código de Conducta Interna y relación inapropiada entre líder de equipo y pasante. Escaneé todas las pruebas, capturas de las conversaciones, subidas de tono de WhatsApp, estados bancarios, que probaban el uso de su salario para comprar regalos, malversación de fondos, la foto de los boletos de cine en horario laboral, como prueba de negligencia profesional. Lisandra organizó todo en un solo archivo PDF, de más de 10 MB, anotando claramente fechas, horas y lugares. El lunes por la mañana, el cielo estaba gris, como si predijera una tormenta. A las 9:01 a.m., en punto la hora en que los oficinistas se sientan y revisan su correo, encendí la computadora. Lisandra, sentada a mi lado, puso una mano en mi hombro en señal de apoyo. Respiré hondo y revisé el borrador por última vez.
La lista de destinatarios incluía al CEO, al director de recursos humanos y a los jefes de los departamentos involucrados. No lo envié masivamente a toda la empresa. No quería convertirme en un chisme barato. Solo se lo envié a las personas con el poder de decidir el destino de Marcellus y de Kaani. El cursor del ratón se detuvo sobre el botón de enviar. Mi corazón latía con fuerza no por miedo, sino por la tensión del momento decisivo. Un solo clic cambiaría por completo la vida de 3 personas. Marcellus perdería la carrera que había construido durante 10 años. Kaani perdería el futuro que apenas comenzaba a florecer. Y yo pondría punto final a un pasado doloroso para empezar una página nueva. Recordé la mirada descarada de Kaani al llegar a mi casa. Recordé la cobardía de Marcellus arrodillándose y pidiéndome perdón. Recordé las colas de res tiradas a la basura. El último rastro de compasión que quedaba en mi corazón desapareció. Adiós, ex esposo. Susurré para mí misma mientras presionaba con firmeza el botón izquierdo del ratón. Enviado. Una notificación corta y fría apareció en la pantalla. El correo cargado con la sentencia de muerte para las carreras de Marcellus y Kaani había sido enviado. Me recosté en la silla y solté un largo suspiro de alivio. Se había acabado. La flecha ya había sido lanzada y nadie podía detenerla. Solo quedaba esperar a que la tormenta cayera sobre las cabezas de los traidores. Ese lunes, el ambiente en la empresa de Marcellus debió de ser tan sofocante como la noche en que Kaani vino a nuestra casa. Según una conocida que trabajaba en el mismo departamento, mi correo causó un impacto enorme y se propagó como fuego en cuestión de minutos. Marcellus intentó fingir normalidad al llegar al trabajo, pero por dentro debía de estar consumido por el pánico. A las 10:00 a.m., el director de recursos humanos lo llamó a una sala de conferencias. Allí le presentaron pruebas de que había usado la tarjeta corporativa para gastos personales con Kaani y había falsificado recibos de comidas de negocios. Era malversación según el manual y fue suspendido sin sueldo mientras se realizaba una auditoría completa. Marcellus se levantó con el rostro pálido como cera. Abrió la boca para intentar excusarse, decir que era un malentendido, una difamación. Pero el director de recursos humanos levantó la mano con firmeza cortándolo de inmediato. Sobre la mesa dejó una carpeta gruesa con la versión impresa del mismo archivo PDF que yo había enviado. Ante pruebas tan irrefutables, Marcellus quedó mudo. 2 guardias de seguridad se acercaron y le pidieron que recogiera sus cosas personales y abandonara la oficina inmediatamente. Todos quedaron impactados al ver cómo el hombre que hasta entonces había sido un respetado líder de equipo era escoltado fuera de la empresa como un criminal. Marcellus caminó en silencio con la cabeza baja entre los murmullos de quienes lo observaban. Esa humillación pública marcaría su carrera con una mancha imborrable. Yo desde casa de Lisandra recibí la noticia por teléfono sin sentir la menor emoción. No me reí con satisfacción ni sentí lástima. Era el precio de la traición. Cuando pisoteó nuestro matrimonio persiguiendo sus deseos, él mismo firmó la condena de su carrera. 3 días después, su despido fue oficial. La razón comunicada en un memorando interno fue violación grave de la ética profesional y daño a la imagen y confianza de la empresa. Marcellus no solo perdió su trabajo, sino que también ingresó a la lista negra de los departamentos de recursos humanos de la industria. En esta ciudad los rumores vuelan más rápido que el viento. Una vez que tu reputación moral queda manchada especialmente por un escándalo con una subordinada, las puertas de tu carrera se cierran casi por completo. Las consecuencias financieras no tardaron en llegar como una ola gigante. Marcellus perdió su principal fuente de ingresos, pero los préstamos bancarios seguían llegando puntualmente. El pago del coche, la hipoteca del condominio, las tarjetas de crédito. Todo se convirtió en un nudo corredizo, apretándose alrededor de su cuello. Antes, gracias a su alto salario y a mi buena administración, vivía cómodamente sin mirar precios. Ahora solo con los intereses mensuales del banco sudaba a chorros. Mi teléfono no dejaba de sonar. Era el número de Marcellus. Al ver esposo parpadeando en la pantalla, solté una risa seca
y cambié su nombre en mis contactos por Marcellus Ruiz. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortara. Luego empezaron a llegar los mensajes. Al principio súplicas que lo perdonara, que retirara la denuncia, que le diera otra oportunidad. Como no respondí, el tono cambió a acusaciones. Me llamó cruel y sin corazón por haber arruinado su vida. Los leí por encima y los borré todos. Cruel. Cuando él estaba en la cama con otra mujer mientras yo lo esperaba en casa con la cena lista, ¿pensó en la palabra crueldad? Cuando usó nuestro dinero para comprar regalos caros a su amante, ¿pensó en mi esfuerzo? Yo solo reclamé lo que era justo. Incluso sus padres que vivían en el sur me llamaron. Mi suegra llorando me insultó llamándome mala esposa, diciendo que yo había destruido a su hijo y a su familia. Alegó que era normal que un hombre tuviera una aventura, que una mujer debía soportarlo para conservar la paz en el hogar. Al oír eso, sentí una amarga resignación por el destino de tantas mujeres. Le dije tranquilamente a mi suegra que yo no podía vivir con un traidor, y colgué. También bloqueé los números de toda su familia. No quería escuchar más sermones de moral hipócrita. Marcellus lo había perdido todo. Literalmente todo. Esposa, familia, carrera, reputación. Y ahora se hundía en deudas. Vagaría por ese apartamento grande pero vacío, enfrentándose a las 4 paredes y a una soledad abrumadora. Era el castigo más justo para alguien que no supo valorar lo que tenía. El destino de Kahani no fue muy diferente. Apenas Marcellus fue suspendido, también llamaron a Kahani a recursos humanos. Entró a la sala con los ojos hinchados y un aspecto demacrado muy lejos de la imagen segura y coqueta de aquella noche. La decisión de terminar su contrato de pasantía fue inmediata. ¿La razón? Violación de las normas de conducta interna y perjuicio para el ambiente laboral. Kahani lloró, imploró una oportunidad, dijo que era joven y que había caído en la tentación. Pero en el mundo corporativo frío y despiadado, esas excusas ingenuas no sirven de nada. Estaba en una gran corporación. Ser despedida de forma deshonrosa significaba que las puertas de su futuro se habían cerrado a la mitad. Peor que perder el trabajo fue el desprecio de sus compañeros. La historia de la amante descarada que desafió a la esposa legítima se volvió el tema más comentado en los chats anónimos de la empresa. Cuando Kahani empacaba sus cosas en una caja de cartón, nadie se acercó a hablarle o ayudarla. Todos la miraban con desdén, murmurando a sus espaldas. Los hombres que solían coquetear con ella ahora la evitaban como a la peste por miedo a quedar manchados por el escándalo. Kahani salió de la oficina sola cargando su caja. El largo pasillo vacío parecía el camino de espinas que la esperaba. Frente al ascensor, se cruzó con el mismo guardia de seguridad que había presenciado su fuga días antes. La mirada de lástima del hombre fue la gota que derramó el vaso, y Kahani finalmente se derrumbó llorando a gritos. Salió corriendo del edificio dejando atrás las burlas de la gente. Según lo que me contó Lisandra después de aquel incidente, Kahani no pudo soportar seguir viviendo allí y se mudó de apartamento. Puso todas sus redes sociales en privado y desapareció del mundo virtual. Fue una lección muy cara para una joven que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la vida. Intentó cambiar su belleza y juventud por algo vano, pero al final perdió lo más valioso para una mujer: su honor y su autoestima. No sentí lástima por Kahani. Ella eligió ese camino ignorando la moral y la ética, y las consecuencias eran suyas. Solo espero que después de este doloroso fracaso, aprenda a vivir de una manera más correcta el resto de su vida. 2 meses después, nos vimos de nuevo en la corte para la audiencia de reparto de bienes del divorcio. Marcellus parecía haber envejecido 10 años. Llevaba la barba descuidada y la ropa arrugada. Me miró con ojos suplicantes, pero yo mantuve una actitud fría y distante. Lisandra me acompañó como mi abogada. Su presencia profesional y afilada intimidó aún más a Marcellus. En la corte, Marcellus trató de aferrarse a la idea de que aún me amaba y quería recuperar nuestra relación, pero Lisandra presentó las pruebas irrefutables de su infidelidad, destruyendo su débil esperanza de un solo golpe. La división de bienes fue el punto de mayor tensión.
El condominio de lujo era nuestro mayor activo. Marcellus, por orgullo, quería quedarse con él. No quería verse en la calle. Propuso pagarme mi parte en cuotas mensuales. Solté una carcajada de desprecio y negué con firmeza. No iba a permitir que ningún vínculo financiero me siguiera atando a mi exmarido. Lisandra, en mi nombre, presentó mis condiciones, o me pagaba el 50% del valor de la casa en un solo pago más, los $40,000 que mis padres aportaron para la renovación, o vendíamos la casa y repartíamos el dinero. Por supuesto, él debía hacerse cargo de toda la hipoteca pendiente. El rostro de Marcellus, desempleado y endeudado, se puso blanco. ¿De dónde iba a sacar cientos de miles de dólares de la noche a la mañana? El banco ya había empezado a enviarle avisos de ejecución hipotecaria por llevar 3 meses de atraso en los pagos. Al final no tuvo más opción que aceptar la venta de la casa. El apartamento que alguna vez fue su orgullo, se puso a la venta como una oportunidad por debajo del precio de mercado para lograr una venta rápida. Tras pagar la hipoteca, devolverme mi parte y los $40,000 de mis padres, Marcellus quedó prácticamente sin dinero. Firmó los papeles del divorcio con una mano temblorosa. Su firma torcida puso el punto final a 6 años de matrimonio. Salió del juzgado con las manos vacías, literal, y figuradamente sin casa, sin coche. Ya lo había vendido para pagar deudas, sin esposa y sin trabajo. Se quedó solo en el soleado patio del juzgado, viendo en silencio cómo yo me alejaba en un taxi. El precio fue muy alto, pero fue enteramente su culpa. Recibí el dinero de la venta de la casa y del reparto de bienes. Era una suma considerable, suficiente para empezar una nueva vida. En lugar de un gran apartamento como antes, elegí un pequeño y acogedor condominio en un barrio tranquilo lleno de árboles. Decoré mi nuevo hogar a mi gusto. Se fueron los muebles ostentosos y llamativos que comprábamos para alimentar la vanidad de Marcellus. En su lugar puse tonos beige suaves, plantas frescas y una simple estantería de madera maciza. Cada rincón de la casa reflejaba mi personalidad y transmitía una paz inusual. Esta noche he invitado a Lisandra para inaugurar la casa. Estamos sentadas en el balcón con una brisa fresca, bebiendo vino tinto y contemplando la ciudad iluminada. Lisandra brindó por mi liberación, por haber salido de aquel desastre. Sonreí y choqué mi copa con la de mi valiosa amiga. Sin ella, sin su fuerza y determinación, probablemente no habría superado esta tormenta con tanta firmeza. Mi teléfono vibró con una notificación. Mi depósito directo había llegado. Me habían ascendido a líder de equipo después de dirigir con éxito un proyecto importante. El trabajo intenso me había ayudado a distanciarme poco a poco del dolor del pasado. Abrí Facebook y vi un mensaje de una desconocida. Su foto de perfil era un girasol en plena flor. Me estaba agradeciendo. Resulta que Lisandra había compartido mi historia de forma anónima en un foro de mujeres para alertar a otras, cambiando todos los nombres y detalles personales. La mujer me contó que leer mi historia le había dado el valor para dejar a su esposo, quien la había maltratado y engañado durante años. Al leer ese mensaje sentí un extraño calor en el corazón. Mi dolor no había sido completamente inútil. Se había convertido en motivación y en una lección para otras mujeres que navegaban en un mar de sufrimiento. Respiré hondo, disfrutando del aire fresco de la noche otoñal. El pasado quedaba cerrado detrás de las puertas del juzgado. Ahora ante mí se extendía un cielo amplio y lleno de esperanza. Soy Ayanna. Tengo 32 años. Soy soltera, independiente y feliz. Sonreí y tomé un sorbo de vino. El sabor amargo del vino y el dulzor que deja al final de la garganta se parecen a mi vida. Supongo que hay que atravesar la amargura para poder saborear la dulzura de la libertad. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.
con amor y respeto.